Hola a todos, soy Sebastián Fest, esto es Zona Mixta, el podcast semanal que hacemos en Around the Rings con Miguel Hernández, hoy en Atlanta. ¿Cómo estás, Miguel, en esa ciudad que está bastante revolucionada? Sí, como los saludos, Sebastián, efectivamente, en la ciudad olímpica de 1996, te hablo desde Atlanta hacia Buenos Aires, que también fue sede de una ciudad olímpica, de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Y efectivamente hay una gran efervescencia, se está reviviendo de alguna forma el espíritu de la ciudad olímpica, porque miles de personas se han trasladado a la ciudad para ser testigos de una u otra forma, aquel que ha tenido suerte en conseguir un ticket y pagarlo, además, porque la reventa está estratosféricamente disparada con esta venta y reventa de boletos. La gente te habla con una facilidad, doy lo que sea, he pagado $800. Detrás del palco hay... No deja de ser lógico, ¿no? Porque es algo que Atlanta, que hay toda una generación de Atlanta que no había vivido. La última vez que se jugaron las series mundiales ahí, ¿cuándo fue? Fue en 1999 cuando los Bravos de Atlanta ganaron la última vez. 3 años antes fueron los Juegos Olímpicos, acá donde también hubo béisbol. Recuerdo que lo ganó Cuba, ese torneo olímpico. Y realmente se está viviendo esta euforia beisbolera. Estaban acudiendo personas de todas partes, no de Houston, que es el otro equipo, Bravos de Atlanta, Astros de Houston, son los protagonistas de esta serie mundial. Y vinieron también personas, por supuesto, los fans de Houston, pero también han venido personas de todas partes. Me he encontrado con personas aquí que, por ejemplo, han venido de Florida, venezolanos, cubanos, muchos latinos también, y es importante, Sebastián, comentarte que entre estos dos equipos hay unos 20 latinos, jugadores latinos, entre ellos 5 cubanos, venezolanos, mexicanos, dominicanos, y entonces esto también alienta a la comunidad hispana a este respaldo, ¿no? También es importante, no sé si en otras ocasiones ha asistido, no sé si por acá también pudiera llegar el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, porque es muy importante esta fiesta beisbolera acá en el estadio de Atlanta, en esta serie mundial, y vamos a tener un gran espaldarazo a un espectáculo que, como bien tú dices, y hemos... incluso la propia fiesta que se vivió en 1999 cuando los Bravos de Atlanta participaron la última vez en la Serie Mundial. Así es. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia del béisbol en Atlanta, pero Atlanta se puede decir que es hoy una ciudad feliz deportivamente, como lo fue hace 25 años con aquellos recordados Juegos Olímpicos. Esta es una semana, ¿no?, la que estamos un poco mirando, revisando, en la que tuvimos en Around the Rings un par de entrevistas muy interesantes. Las hizo Noelia Román, nuestra enviada especial a la reunión de ACNO en Creta, en Grecia. Quien pudiera, ¿no?, ir de enviado especial a Creta. Bueno, Noelia fue. Y tuvo 2 entrevistas, como te decía, una con Neven Illich, el presidente de Pan Am Sports, chileno, y otra con una dama francesa, Brigitte Henriques, que es la primera presidenta mujer del Comité Olímpico de Francia. Y ambas entrevistas, como te decía, muy interesantes, muy extensas, muy ricas en detalles. Noelia les plantea a los dos el tema de los cupos femeninos, el tema de la igualdad de género en las instituciones. Noelia misma marcaba que la reunión de ANOC se veía una enorme, abrumadora mayoría de hombres y muy pocas mujeres. Dice Illich, medio en broma, pero bastante en serio, que lo que él en realidad tiene que generar es un cupo para hombres en Pan Am Sports, porque en su consejo directivo él tiene más mujeres que hombres. Y cuenta Brigitte Henriques que en su Comité Olímpico de Francia todas las comisiones tienen 2 copresidentes, un hombre y una mujer. Por lo tanto, estábamos hablando con 2 dirigentes de avanzada en ese sentido. Y los 2 coinciden en algo, a los 2 no les gustan los cupos, creen que mujer, hombre, tienen que ganarse el puesto por sus méritos. ¿Vos ves una evolución clara en este sentido?
¿Qué ves en América Latina, Miguel, donde el tema de presidenta de un Comité Olímpico Nacional es una asignatura pendiente, ¿no? Sí, yo creo que yo también comparto la percepción y las reflexiones de estos líderes deportivos, en el sentido de que en ocasiones, incluso hasta gubernamentalmente, hasta según los criterios de los gobernantes en este momento, pudiera haber países que tal vez apuesten a la confiabilidad de la persona que al talento. Y entonces creo que en este sentido, porque lo primero que hay que tener en cuenta es el objetivo nacional, el objetivo ciudadano, es el tema no tanto de cupos, sino primero veamos la personalidad, el carisma, el liderazgo de la persona. Y en este sentido, también creo que efectivamente hay que dar espacio a que la mujer lo demuestre. Algo muy interesante, Sebastián, fue en el transcurso de este año la decisión del Buró Ejecutivo de la ODESUR, por ejemplo, que se dio cuenta de la necesidad de que la mujer estuviera con mayor presencia y acordaron por decreto darle más participación y más presencia a la mujer dentro del Comité Ejecutivo de ODESUR. Cuando tú analizas en los comités olímpicos, los más de 40 comités olímpicos de América Latina, cuántas mujeres son presidentas, creo que 2 o 3, quizás, es la cifra. Y es muy interesante también otro detalle que pasó este año. Por ejemplo, en algo tan trascendental como el libreto, las directrices para marcar los estatutos de la nueva constitución de la Federación Mundial de Halterofilia, tan cuestionada por los hechos de corruptelas, etcétera, 2 mujeres latinoamericanas, Jimena Restrepo y Damari Young de Panamá, Jimena de Colombia, formaron parte de la terna del equipo de expertos independientes que han logrado esta constitución, esta reforma. Y esto es muy importante. De paso te digo, Damari Young, por ejemplo, se convirtió en la primera presidenta de un comité olímpico en Centroamérica. Mirá vos, datos muy interesantes y es cierto, 2 mujeres de América Latina incidiendo decisivamente el futuro de lo que es la halterofilia, un deporte que ha enfrentado a nivel federativo muchísimos cuestionamientos en los últimos tiempos. Tenemos también en estos días una noticia que es el avance, un nuevo paso en el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El presidente de lo que es el área deportivo del INDES de El Salvador, el hermano del presidente, Nayib Bukele, y Eduardo Palomo, hasta ahora presidente del Comité Olímpico de El Salvador, han firmado un compromiso que ratifica los Juegos, ¿no? Sí, anoche precisamente escuché y leí la noticia, un comunicado de prensa oficial por Centro Caribe Sport, donde se confirmaba definitivamente la celebración de los Juegos en San Salvador el 12 de mayo del 2023. Y yo realmente la fecha la tenía descartada y la celebración realmente de los Juegos también, ¿no? Pero había leído en los últimos días unas desavenencias que no son nuevas, pero agudizadas en los últimos días, entre el presidente del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador, Nayib Bukele, hermano del mandatario salvadoreño, y el presidente del Comité Olímpico de El Salvador. Incluso llegaba a decir Bukele que por culpa del presidente del Comité Olímpico de El Salvador hubo que renunciar a los Juegos Centroamericanos que se iban a celebrar en Santa Tecla, una ciudad cercana a San Salvador, que además, en exclusiva para nuestro programa, también he escuchado que estos juegos suspendidos, los Juegos Centroamericanos, posiblemente lo organice Nicaragua. Estos son trascendidos y está por confirmar, quizás en la próxima semana lo haremos.
Un día deberíamos hacer un podcast monográfico acerca de la situación de los juegos regionales, ¿no? En qué medida en el mundo de hoy, juegos centroamericanos, juegos sudamericanos, juegos centroamericanos y del Caribe, juegos bolivarianos, pueden funcionar existiendo juegos panamericanos y obviamente juegos olímpicos, pero eso da para otra charla. Por último, lo que te plantearía es, volviendo al principio, y a lo que mencionaste de la posible presencia del presidente de la Federación Internacional de Béisbol y Softball, el italiano Riccardo Fraccari. ¿En qué medida este ambiente que se está viviendo tan fuerte en Atlanta ayuda a esta federación a defender en Juegos Olímpicos la presencia de un deporte que ha venido siendo cuestionada y ha estado ausente en varias ediciones? No, yo creo que lo ayuda mucho como espectáculo. Lo que quiere precisamente el Comité Olímpico Internacional es espectáculo y una mayor presencia de los jóvenes. Y creo que el béisbol es un ejemplo, por ejemplo, en ese sentido, de participación masiva y sobre todo algo muy importante, una fuerte señal con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por suerte para el béisbol, Los Ángeles y en Estados Unidos en general es un país beisbolero. Y entonces, cuando los países, no así París 2024, donde incluso futbolísticamente hablando, ya Mbappé está diciendo de que quisiera representar a Francia en esos Juegos Olímpicos de París. O sea, en este momento, y yo creo que es muy importante, y efectivamente va a ser un espaldarazo. Yo creo que va a ser un espaldarazo esta fiesta que se vive hoy en Atlanta para futuras aspiraciones del retorno del béisbol y el softball al mismo tiempo. Y también está el karate, que también fue excluido de París 2024, algo que no se entendió mucho teniendo en cuenta la potencia deportiva que tienen en esta disciplina, en este arte marcial los franceses. Exacto, ahí hay muchas medallas en juego. De hecho, días atrás se supo que Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, le dijo a la gente del Comité Olímpico francés y de París 2024 que tienen que lograr un mejor rendimiento de sus deportistas, porque las medallas que gana el equipo local son una gran base para el éxito de los Juegos. Así que con el karate afuera, donde Francia históricamente ha ganado mucho, bueno, ese objetivo se complica un poquitito. Seguiremos hablando de todos estos temas, seguiremos hablando también de béisbol. Me interesa tu opinión acerca de cómo ves el béisbol en Brisbane 32. Australia, en definitiva, es un país que conoce de béisbol, no es Francia. Pero bueno, eso va a quedar para la próxima edición de Zona Mixta. Miguel, te despido acá desde Buenos Aires, te envío un saludo a Atlanta y nos vemos dentro de 7 días.